Más que puntos en un mapa, son los surcos que dibujan la memoria. Los llamamos sectores o localidades, poblados o villas, espacios que sustentan las historias que tejen nuestra identidad. Segmentos de un territorio vivo que juntos dan forma a eso que llamamos hogar. Esto es Curacautín, Geografía de la Memoria. En las faldas del volcán Yaima, donde el bosque se abre paso entre escoriales y el viento baja con fuerza desde la cordillera, nos encontramos con el sector Captrén, vecino del Parque Nacional Conguillío. Captrén comenzó a poblarse hace casi 200 años, cuando colonos nacionales y extranjeros llegaron a un territorio donde el invierno no es solo una estación. En sus relatos oímos las erupciones del volcán, pero también una cotidianidad más silenciosa. Así, Captrén se dibuja como algo más que un lugar en el mapa, transformándose en una forma de habitar la memoria, donde cada historia parece surgir desde el mismo suelo que nos sostiene. Hemos caminado mucho. Rariruca, Vega Larga, Boca Norte. Mis pies ya conocen estos caminos de polvo y barro, de nieve y hojas secas. Este será el último paso de nuestro primer viaje. Aquí, donde el latido de la tierra se escucha con fuerza, se termina este rincón del gran mapa de Curacautín. Captrén, claro, es un sector del Parque Nacional Conguillío que se llama por el nombre Captrén por la laguna Captrén, que es la laguna la más chica que está iniciando aquí el parque por el sector de Curacautín hacia arriba, hacia el parque, la primera que se encuentra es la laguna Captrén. Y ahí fue donde nosotros vivimos, por eso el sector de este se llama siempre Captrén, porque se conocía como la laguna que estaba más cerca de aquí, este sector. Por eso se llama sector Captrén. Pero aquí los más antiguos eran los burgos. Y después ya empezaron a llegar más gente aquí a comprar parcelas y ya está. Antes uno salía para cualquier lado y era libre todo, los ríos, todo. Ahora no, porque uno sale a cualquier lado, está todo cercado, con casas. Ha cambiado mucho el sector. Hace mucho tiempo, cuando estos campos no tenían cercas ni caminos, llegaron los abuelos de los abuelos. Venían desde lejos, cruzando la Cordillera Blanca o bajando desde el norte con las carretas llenas de promesas. Bueno, yo vendría a ser como bisnieto de la primera persona que llegó acá, de los burgos. Descendimos de colonos, de la colonización de, no sé, no le podría decir qué año, pero nuestros bisabuelos vinieron del norte, de por ahí Santa Bárbara, cerca de Los Ángeles, parece, a colonizar este sector aquí. Y de todo eso, la familia Burgos, que está quedando de los colonos. El abuelo los conversaba que se vinieron en carreta ellos para acá. Demoraron meses en llegar a esta zona. Cuando llegó mi papá aquí, mi mamá tiene que haber tenido como 10 años, cuando llegó. Porque el gringo era mi abuelo, Strauss. Él trabajaba con el papá de mi papi, porque esos vinieron de la Argentina, el finado Julián. Pero ese hombre murió como de 106 años. Aquí se fueron por la Argentina de Barranca, que Barranca queda en Santiago. No sé qué, Providencia, no sé cómo es que es ahora Barranca en Santiago. De por ahí eran los Vidales. Y se fueron por la Argentina en carreta. Pero allá por el 1890, por ahí. Porque mi papá fue el último que nació de los 16 hermanos. Y nació en 1902. Pues. Imagínense, los otros eran de 1800 y tanto. Y ahí se criaron.
Y ahí el papá de mi papi, oiga, yo pienso del hombre de los años y tal, no sabía leer ni escribir, pero inteligente. Porque cuando vio que tenía capital esta de edad, se vino a Chile y compró este campo. Él funda Santa Elena, 600 hectáreas. No sé si lo conocen, los Huanchoa viven ahí aquí en el Blanco Sur, poco para allá, de la Tepa al ladito acá, ahí tenían un campo los Huanchoa. Ahí vivían. Y el papá de ellos llegaba a caer allá donde mi abuelo en la Argentina. Y era un bandido. Era bandido el hombre ese. Dice mi papá que iban a la Argentina a robar, a matar gente allá. Y robaban, se venían para acá. Y es el papá de ellos, le vendió este campo a mi papá. Y se vino el hombre con hartos animales. Pero aquí murieron muchos animales. Bueno, en esos años esto era todo bosque, porque el abuelo conversaba que ellos vinieron a rozar una parte que les pedían como 1 hectárea más o menos, que hacían un roce para hacer casa y de ahí venían y les entregaban un terreno. Pero eso fue por el fin de 1800, qué sé yo. No, pues aquí por ejemplo este campo era de mi papá. Y mi papá lo hizo limpiar todo, porque por aquí por ejemplo habían puros troncos y palos. Físicamente aquí, antes esos potreros para allá era pura palería, pero palería vieja, botada. En esos años se produjo un incendio y se quemó. Así que toda la palería, árboles grandes, pues. Estaba todo en el suelo, ahí la cuestión, para pasar acá había que andarle sacando el kit y todo. Y se limpió así a huello. Y todo sucio el campo, todo sucio. No es como se ve ahora un potrero así limpiacito, puros troncos. Igual los cercos eran de puro palo de pique. Palo de pique, palo rodado, ¿sabes cómo es el palo de pique que llamo yo? Palos así tan gruesos, se cortaban con corvines y se parten y se dejan cuartones así, de 1,20 m. Esos se enterraban y ese era el cerco. Y ahí se cortaban otros más largos y se ponía a pasar la estaca para poner un alambre arriba. Y el palo rodado, se rodaban todos los palos grandes, largos los palos, gruesos. Y se rodaban y ahí se ponía un par de yeguas, no yeguas de animal, unos palitos para subir el palo arriba del otro. Y se hacía el cerco. Pero quedaba un cerco alto, así el alto del auto más o menos, de 2 palos grandes. Y así se hacía, los corrales para los animales, igual, todo así de pura madera. Yo tenía como 18 años cuando llegué a esta zona. Viví con mi marido, viajábamos de aquí a la Laguna Cautín, teníamos animales, seguí dando mis niños. Tuve 6 hijos. Y todos los crié alrededor mío, en la casa nomás, no en el hospital. Bueno, yo nací acá, muchos recuerdos bonitos porque el papá trabajaba en el campo, criaba animales, sacaba leche, también criaba ovejitas, muchos colmenares teníamos, muchas abejas y de eso nosotros vivíamos. Y a base de esas cosas de la cosecha, de la miel, de la cosecha del animalito, nos compraba la ropa, la alimentación del año. Y los zapatos, todo era del palaño, porque los tenían que durarlo el año, porque no teníamos otro parcito para el palaño. Y después él los compraba las faltas nomás. Él veía Curacautín en carreta o caballo, lo que fuera, y compraba las puras faltas. Bueno, mi papá lo llevaba el tiempo ya después, pasado el tiempo que crecimos un poco, lo llevaba a estudiar a Curacautín, lo íbamos todos, terminaba el verano, lo íbamos en carreta a Curacautín. Y llegábamos allá y terminando los estudios, los fines de semana, cuando podíamos veníamos, o si no los veníamos ya en la temporada de verano acá todos, lo íbamos a Captrén otra vez. Yo de aquí 4 horas a cura, a pie, 4 horas. Y de a caballo 3 horas, 2 horas y media. En carreta 11 horas, para ir a dejar leña al pueblo. Así vivíamos aquí. Casi todo el día, era muy lento. Muy lento, porque algunos lo íbamos, no todos corríamos arriba de la carreta, así que íbamos caminando al lado, jugando. Imagino el ruido de las carretas viajando por horas eternas hacia Curacautín. Me pregunto a qué jugaban los niños de antes cuando la nieve los encerraba por semanas.
Siempre había gente que nos contaba cuentos de terror y después tuvimos que subir un segundo piso, ahí agarraditos unos con otros porque no teníamos luz, teníamos que ir con velas. Así que ahí con la velita para arriba. Pero fue una niñez muy linda, muy linda. Venían primos los veranos, lo pasábamos muy bien. Fue una niñez con muchas dificultades, a lo mejor con faltas, carencias, pero una niñez muy bonita. Hasta oscureciéndose ya nos mataban a acostarnos. No, sí, bueno, la gente se preparaba antes para los inviernos, iban a los piñones, se juntaba la mercadería para el invierno, se cosechaban papas, piñones, todo eso. La carne nos faltaba porque todos tenían sus animalitos para el invierno, la mayoría de la gente. Los pillaba las nevadas arriba en la laguna y teníamos que salir a caballo ahí, era muy difícil salir. Un año que quedaron los animales arriba, las gallinas, los patos, sacaron solamente animales vacunos. Después cuando mi papá volvió a verlos ya, las gallinas estaban todas congeladas allá arriba en los gallineros. Lo único que salvaron fueron algunos patos que se fueron por el río para abajo, que la laguna se congelaba completa. Y por eso no se pudo vivir completamente allá, porque es muy severo el invierno allá. Familiares y vecinos, aquí los juntábamos todos, hacíamos deporte, íbamos a la escuela, las escuelas lejos. De aquí íbamos a San Pedro a la escuela, 2 horas, más o menos 2 horas y media de camino para ir a San Pedro, allá, que está al otro lado, la escuela. Igual había escuela acá, cerca, pero los profes venían, estaban un par de meses y se iban, quedábamos todos. Hubo mucha gente en esos años, después emigraron la mayoría, ahora todos están volviendo de vuelta otra vez. Bueno, yo aquí nací aquí, en el 52. El 57 fue la erupción del volcán. Ahí está ese escorial grande que donde está el mirador. Eso es del 57. Nosotros vivíamos ahí poco para abajo, nomás ahí vivía mi mamá. Tenía yo 5 años, pero me acuerdo bien todo ese momento nomás. No, esas fueron muchas. Las vimos muy esperadas porque estábamos, las primeras cuando estábamos en la laguna de Captén, usted conoce para allá. Claro, entonces pasaba la lava primero que saliéramos nosotros, porque nosotros estábamos a la punta arriba de la laguna. Salimos de ahí, mi marido tenía caballo, salimos a caballo. Bueno, tenía un niño, parece, el primer erupción tenía uno solo. Salimos tapaditos porque se ahogaba con la ceniza, me acuerdo. Había mucha ceniza. Y temblaba, entonces mi mamá dijo, este no es temblor, este es el volcán. Y se levantó y miró, el volcán estaba prendido. Y así que inmediatamente a mi mamá se le ocurrió de avisarle habían otras chiquillas ahí, donde los Vidales, y fue a avisarle, y en eso el volcán explotó. Y se tapó totalmente, se oscureció total, no se ve nada. Y ahí a mi hermana, la Ana, le cayó una piedra en la cabeza, pero son así blanditas, como esponja. Y ahí se fue para adentro mi mamá y los arrolló porque vivíamos solos, mi papá era nocturno nomás, no llegaba en el día. Y entonces ahí mi mamá rezó el bendito, me acuerdo, dio un rezo el bendito, ahí me lo prendí el bendito. Hasta que ahí nomás arrolladito, y el volcán, una sonajera en grande traía, pero esa era el agua que venía adelante. Porque el agua, algunos dicen, ¿cómo va a estar el agua revuelta con el fuego? Pero resulta que es el escorial que viene de abajo que derrite la nieve. Yo estaba en el vientre de la mamá todavía, estaba mi hermano Miguel, que ahora es guardaparque en el parque. Y cuando en la mañana despertaron porque sintieron cosas raras, pues se levantó mi papi a mirar por la ventana, por una casa de segundo piso. Y vio que estaba el patio, era una laguna de agua caliente con ceniza y que se le dice ya, te tienes que ir rápidamente, le dijo donde tu papá, y a caballo la hizo pasar para allá y la fue a dejar al otro lado aquí, que es San Pedro. Y él se quedó acá, y sacando lo que podía, pero la lava llegó hasta la entradita, ¿ustedes la vieron ahí? Ahí quedó, y tapó el agua, secó el agua, todo, quedó sin agua acá. Y después ya salió el Chilco, pero después de la erupción sale, se seca,
Ha sido una vertiente de verano nomás. El susto, ¿no? Porque de repente vimos cuando el volcán levantó la lava hacia arriba. Gracias a Dios no vino para acá la lava como antes, como la del 51. Sino que fue más agua nomás. No botó lava gran cantidad, sino que agua corrió nomás. Y después allí, en aquel monte que se ve negro allí, poco para allá, ahí estaba Mori. En Curacautín casi todos lo conocieron a Mori. Y ese vivía solo en una casita ahí. Y dice que cuando reventó el volcán, claro, y se vino un chorro de agua, se vino por frente a la casita, por encima del Escorial Viejo, y justo, ¡pum!, por la casa. Lo sacó con pilcha y todo en cama y lo trajo para abajo. Y tenía un perro amarillo así y un gato. Y dice Mori que el perro le decía, me llevan los diablos, a mí también, le decía el gato. Y Mori casualidad, si se juega. Y ahí se vino y quedó arriba un palo, pero cerquita del canal ese que viene ahí, cerquita, quedó arriba un palo. Al otro día, eso lo vi yo, al otro día estaba como un lagarto blanquito, ¿no?, con la ceniza, po. Y no murió Mori. Y la casa, increíble, la casa, por ejemplo, aquí mismo puede llegar el agua, se mete adentro de esta casa y le pega una revuelta al agua adentro y saca todo y la casa queda parada. Se rompe por otro lado, ¿no?, y queda paradita ahí. Una vecina me contó un secreto increíble. Ella vio este lugar cuando la laguna que le da su nombre no existía. Hay cosas que me recuerdo bien. Que era una laguna chica, no era muy grande. Y después se fue tapando y el arroyo se fue creciendo porque nace de una vertiente. Sí era laguna, parece. Era una pocita nomás y se venía por un arroyito, que salía una vertiente más arriba. Esa laguna se hizo sola cuando no una erupción del volcán. Antes era salía el arroyo, se hacía la pocita y de esta pocita salía el canal para acá para abajo. Pero después con una erupción se hizo la laguna. La laguna Catrén antes era una pocita, como decía la mami, y después se aumentó y ahí el papi le sembró los alevines. Fuimos a sacar alevines ahí a la laguna negra que está aquí al fondo y lo llevábamos en unos tambores. Y agüita que encontramos, le cambiábamos el agua al agüita hasta que llegábamos con los peces allá. Y así se multiplicó la laguna con peces. Pero ahora es un santuario, así que ahora no se puede pescar ahí. Llegaron a un lugar donde el invierno se quedaba a vivir por meses, donde el trigo se congelaba antes de nacer, pero insistía en brotar. El frío era un vecino más dentro de la casa. Carne era lo más que había, y se sembraba trigo y avena, así es que con eso se vivía. En vez de nosotros estábamos 40 días sin comer pan, porque no había pan. Para ir al pueblo Escalarina había que ir al pueblo en carreta, y se terminaba. Y aquí, la primera nevazón que caía aquí, en esta parte, el 3 de mayo una vez nevó 1 metro aquí. Eso que cae ahora aquí es escarchilla, ¿no? ¡Ay, qué bien malo el invierno aquí! Pasábamos de mayo hasta diciembre con la nieve, y harta nieve. Y las ovejas, usted las sacaba para allá por un escorial que está ahí donde entraron para acá, al otro lado hacia un escorial viejo. Ahí las echábamos ahí, al otro día, ahí íbamos a ver, puros montones así, parecían piedras, blanquitos todos los montones. Ahí usted sacaba la nieve y las ovejas están debajo echaditas. Y ahí se sacudían nomás y se paraban, pero harta nieve así, y ellas se echan las ovejas y ahí nomás, neva y se tapan. Pero que un hoyito para arriba así. Y por ahí respiran, por el hoyito ese. Hoy, el paisaje está cambiando. Han llegado otros ojos a mirar estos campos. Traen alambres que entorpecen la vastedad de la tierra y cercas que dividen las antiguas miradas. Los viejos colonos miran en silencio. Saben que el progreso no pide permiso. Saben que no hay mucho que hacer. Saben que el recuerdo es lo único capaz de perdurar. Antes, la diferencia que hay ahora, que nosotros antes estos campos eran todos un campo abierto,
Usted pasaba aquí para allá, nadie le decía nada. Y ahora no, pues ahora está todo cerrado con parcelas. Uno no se puede meter a otro lugar que no esté... Estamos rodeados de parceleros. En una parte pues hay más, como le dije, más generación de empleos y cosas, pero a la vez también nosotros estamos quedando más reducidos. Y así siguen adelante, tejiendo su vida a las sombras del volcán. Entre historias y milenarios bosques. Entre risas y miradas que se pierden más allá del Yaima. Entre la geografía y la memoria. Me gusta que estás con los perros, me gusta estar tiempo con los pollitos, con los gatos, aunque son salvajes. Estuvimos allá en un